¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien. El día de hoy veremos o complementaremos nuestro tema de insuficiencia cardíaca. Ya habíamos visto en las clases anteriores, en las videoclases anteriores, propiamente la definición de insuficiencia cardíaca, recordando que es el estado fisiopatológico y clínico donde el corazón es incapaz de rellenar o propiamente de aportar los requerimientos metabólicos de oxígeno. También vimos las causas más frecuentes de una insuficiencia cardíaca, mencionamos el cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca, incluso la clasificación de la misma, el cuadro clínico referente a una insuficiencia cardíaca o diagnóstico de insuficiencia cardíaca, y también lo vimos enfocado a cada una de las afectaciones de nuestros ventrículos, es decir, qué síntomas hay cuando se afecta el ventrículo derecho, qué síntomas hay cuando se afecta el ventrículo izquierdo. Asimismo vimos toda la fisiopatología de cómo se origina la insuficiencia cardíaca. También recordamos que abordamos la parte de los mecanismos de autocompensación, es decir, cómo es que el corazón trata de compensar nuevamente o más que el corazón, todo el cuerpo trata de ver cómo es que compensa esta falta o esta pérdida de aporte sanguíneo con mecanismos reguladores, ya sea nuestro mecanismo hemodinámico, hormonal o propiamente nuestro sistema nervioso simpático. Una vez teniendo esta situación, abordaremos el diagnóstico y el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Bien, en cuestión del diagnóstico, tendremos estudios que nos van a ayudar a corroborar y a propiamente confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El principal estudio que tenemos aquí será el ecocardiograma. Destacando que el ecocardiograma lo que hace es medir las presiones, la cantidad también de sangre que salen de cada una de nuestras cámaras cardíacas, recordando que tenemos aurículas y ventrículos. Lo que hace el ecocardiograma es medir la presión con la cual sale la sangre y también la cantidad de sangre, recordando que en la fisiopatología de insuficiencia cardíaca tenemos una disminución del gasto cardíaco, es decir, una disminución de la cantidad de sangre en volumen que es eyectada del corazón. Por lo tanto, el ecocardiograma nos sirve o nos ayuda a poder medir estas presiones intracardíacas en cada una de nuestras cámaras cardíacas. Otro de los estudios que nos va a ayudar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca es la radiografía de tórax. Recordando que en nuestra radiografía de tórax, la ley de Starling, que ya también la vimos, que es una ley de autocompensación ventricular o propiamente de presiones, una compensación de presiones, en este caso hablando de presiones ventriculares, decía que la ley de Starling dice que cuando se dilata un ventrículo, lo que hace el otro es hacer el mismo procedimiento, dilatarse de esa manera para que compense la pérdida de la presión o la falta de presión que está teniendo la cavidad contraria. Por lo tanto, en la RX de tórax, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues propiamente datos incluso de cardiomegalia. ¿Por qué? Porque finalmente estamos viendo que nuestro corazón se está haciendo grandote a nivel ventricular. Por lo tanto, en la radiografía de tórax lo que vamos a ver es ese agrandamiento de los ventrículos. De hecho, podemos incluso tomar en cuenta nuestro índice cardiotorácico para poder de ahí partir y saber confirmar o decir que estamos ante una cardiomegalia. Veremos de manera muy rápida cómo es que se saca un índice cardiotorácico para que sepan de qué estamos hablando. Tenemos una imagen muy ilustrativa, una imagen muy clara, donde podemos asumir que es el índice cardiotorácico. Bien, tenemos esta imagen. Espero que sea muy ilustrativa y muy clara. El índice cardiotorácico es la medida que tomamos en una radiografía con relación al corazón y a los hemitórax. El índice cardiotorácico tiene una fórmula. La fórmula del índice cardiotorácico dice que es
A más B entre C. Ahorita veremos cuál es el valor A, cuál es el valor B y cuál es el valor C. Si nos damos cuenta en esta radiografía, trazamos una línea media. De hecho, eso literalmente, bueno, ahora con las facilidades que tenemos con los aparatos electrónicos, es decir, la radiografía ya sale en una computadora y es más fácil de hacerlo, pero al menos los que aprendimos todavía en radiografías, literalmente lo que hacemos es rayar la radiografía para poder sacar el índice cardiotorácico. Entonces lo que hicieron aquí, o lo que se hace, es sacar una línea media. Esta línea media, ¿dónde la vamos a tener de referencia? Pues propiamente en nuestra columna. Tal vez aquí no se ve específicamente porque ya hay una línea marcada, pero justamente aquí están pasando las apófisis espinosas de las vértebras. Esas apófisis espinosas las tomaremos como referencia. Se ven aquí unas apófisis espinosas, que es decir, es la parte central, la parte media de todo nuestro tórax. Por lo tanto, ahí trazaremos una línea transversal. Esta línea nos va a dividir en un lado propiamente izquierdo y un lado derecho, los cuales les daremos aquí el lado A y lado B. Sin embargo, el A va enfocado a la medida que hay entre nuestra línea media y el borde más externo de la cavidad derecha del corazón. Es decir, si tú te das cuenta, el corazón viene aquí viene el corazón. Esa es la silueta cardíaca. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos o a qué equivale el lado A? Medir los centímetros que hay desde la línea media hasta el borde más externo de la circunferencia cardíaca derecha. Por lo tanto, el lado B va a ser lo mismo, con la diferencia que va a ser del lado izquierdo. Mediremos de la línea media hasta la parte más externa de la silueta cardíaca. Vemos cómo viene aquí la silueta cardíaca. Entonces es hasta ahí donde se mide. Y tenemos finalmente un valor C. El valor C lo vamos a otorgar a la medición que hay de extremo a extremo de borde costal. Borde costal se refiere a donde está el límite de las costillas. Entonces todo eso lo denominaremos como un extremo C. Por lo tanto, teniendo esto, ahora sí, aplicamos nuestra fórmula: A más B entre C. Los centímetros que mida de un lado, los que mida del otro, entre todos los centímetros que haya. Vamos a darle un valor imaginario, digámoslo de esta manera, para que lo podamos establecer. Imaginemos que el lado A mide 9 centímetros, el lado B mide 15 centímetros. O menos, vamos a darle 12 centímetros. 12 centímetros. Y bien, tendremos un lado C que le daremos un valor aproximado de 42 centímetros. Y entonces ahora sí, con esto despejo mi fórmula: 9 más 12 entre 42 centímetros. Vamos a hacerlo de manera muy rápida, espero que también ustedes lo hagan ahí en sus calculadoras. Tenemos 9 más 12, tenemos 21. 21 entre 42 nos da a 0.5. Por lo tanto, dice, aquí tenemos una gráfica o una tablita, la cual vamos a tener de referencia para saber si estamos ante una cardiomegalia o no estamos ante una cardiomegalia. Nos dice que se considera cardiomegalia a partir, vamos a traducir esta tablita porque se ve muy borrosa. Dice que tenemos una cardiomegalia a partir del valor de 0.51 hacia arriba. Y dice, es grado 1 de cardiomegalia, es grado 1 de cardiomegalia cuando el índice cardiotorácico va de 0.51 a 0.55. Después tenemos una cardiomegalia grado 2 cuando tenemos un índice cardiotorácico que va de 0.56 a
0.60. Tenemos un grado 3 de cardiomegalia cuando tenemos un índice cardiotorácico que va de 0.61 a 0.65. Y tenemos un grado 4 que es el de mayor severidad, digámoslo así. Tenemos un grado 4 que el índice cardiotorácico va más allá de 0.65. Por lo tanto, a este pacientito que le dimos unos valores imaginarios, este paciente tiene 0.5. Mi pregunta es, ¿tiene cardiomegalia? Pues no tiene cardiomegalia porque no está por arriba de 0.51, tiene 0.5. Quien hizo la operación se dieron cuenta que tiene que nos da el resultado cerrado, exacto, 0.5. Por lo tanto, no se considera cardiomegalia, ¿sale? Entonces, esto es el índice cardiotorácico. Les invito a que cada que tengan una radiografía en las manos, saquen el índice cardiotorácico del paciente. Muchas de las veces este tipo de diagnósticos o este tipo de, pues sí, diagnósticos porque es una cardiomegalia, este tipo de cosas pasan por desapercibido. A veces como médicos o como personal de salud vemos la radiografía, nos preocupamos ver cómo están los campos pulmonares, ver todo lo demás. Sin embargo, no nos preocupamos por el índice cardiotorácico, por el tamaño del corazoncito ante una cardiomegalia. Por lo tanto, les invito, insisto, a que cada que tengan una radiografía de tórax o tengan la oportunidad de ver una radiografía de tórax, puedan sacar su índice cardiotorácico y ver si no estamos ante una cardiomegalia. Bien, continuando con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, quedamos que el ecocardiograma, la radiografía de tórax. Algunas literaturas manejan que también se puede realizar una resonancia magnética para ver las estructuras cardíacas que tanto están afectadas, y dentro de lo que más nos va a ayudar también es un electrocardiograma. El electrocardiograma nos va a dar imágenes donde veamos que hay datos de, sobre todo, recuerda que insuficiencia cardíaca no se mete con el circuito eléctrico. Recuerda que el electrocardiograma es un registro del circuito eléctrico, de la actividad eléctrica del corazón. Insuficiencia cardíaca no se mete con el circuito eléctrico. Sin embargo, sí podemos ver en un electrocardiograma el crecimiento ventricular. Recordando el electrocardiograma de manera muy rápida, ya que en cardiología verán propiamente electrocardiograma, pero bien, tendremos un electrocardiograma que tiene estas partes más o menos. Estas ondas, tenemos una onda P, una onda Q, una onda R, S y una onda T. Para hacer, digámoslo así, una interpretación de manera muy básica, o más que interpretación, ayudarnos a hacer o empezar a entender el electrocardiograma, podemos decir que estas ondas, o todo este complejo, desde la onda P hasta la onda T, lo podemos dividir a la mitad. Decimos que de aquí, de la onda R hacia atrás, nos habla de aurículas, y de la onda R hacia adelante, nos habla de ventrículos. Por lo tanto, también puedo decir que la onda P la puedo dividir a la mitad, y digo que la mitad de la onda P hacia atrás nos habla de aurícula derecha, y de la mitad de la onda P hacia adelante nos habla de aurícula izquierda. Asimismo pasa con los ventrículos. Los ventrículos podemos dividir la onda T, hacia adelante nos habla de aurícula izquierda, hacia atrás nos habla de aurícula derecha. Por lo tanto, si nosotros vemos o decimos que estamos ante una hipertrofia ventricular derecha, es decir, un aumento del ventrículo derecho, ¿cómo lo vamos a ver en la imagen cardíaca? El corazón va a estar más o menos así, va a tener un aumento, en este caso, del volumen del ventrículo derecho. ¿Cómo lo podemos ver en un electrocardiograma? Recuerda que la onda que nos va a hablar de ventrículos es la onda T, y entonces podemos tener algo que se llama una onda en M, digámoslo así. Si te diste cuenta, dividimos la T, y ¿qué es lo que pasó? La que nos está hablando de aurícula derecha va a tener un crecimiento, va a tardar más la electricidad en llegar. ¿Por qué? Porque está grandota el corazón, por lo tanto la electricidad tiene que ir a darle toda la vuelta al ventrículo para poder generar la parte de la repolarización. Entonces, son datos muy básicos, pero que podemos tener en cuenta para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Cabe destacar también que aquí, en cuestión de
el electrocardiograma o las ondas del electrocardiograma. También hablamos que de la R hacia atrás nos habla de la despolarización. Y bien, de la R hacia adelante nos habla de la repolarización. Es decir, aquí es hacia donde se va positivo y aquí hacia donde se va negativo. Ahorita verás por qué positivo y negativo, que no, si no mal recuerdo, ya habíamos hablado un poco acerca de nuestro potencial de acción. El potencial de acción, recuerda que cuando despolariza se vuelve positivo porque estaba en reposo y tenía cargas negativas. En el momento en el que se genera la despolarización, lo que hace es convertirse propiamente en positivo. ¿Para qué? Para que genere este aumento, digámoslo así, de la conducción eléctrica y nuevamente vuelva a regresar a su estado en reposo para estar preparado para otra contracción o para otro circuito eléctrico. Bien, eso es lo que tenemos de diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Vamos a ver de manera muy rápida ya cuál es el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Cabe destacar nuevamente y repasaremos de manera muy rápida el potencial de acción, ya que el potencial de acción es bastante importante para poder entender el tratamiento de manera fisiológica de la insuficiencia cardíaca. En este caso, recordemos el potencial de acción. El potencial de acción, recuerden que tiene una fase 0, una fase 1, una fase 2, una fase 3 y una fase 4. En la fase 0, recuerden, lo que pasa es que hay una entrada de sodio. En la fase 1 hay una salida o una excreción de potasio. En la fase 2 tendremos una entrada de calcio. En la fase 3 tendremos una salida excesiva de potasio. Y bien, en la fase 4 tendremos nuestra famosa bomba sodio-potasio ATPasa. Bomba sodio-potasio ATPasa. Recordando